Hola, ¿qué tal? Soy el profe Gus. En esta ocasión vamos a resolver problemas relacionados con unión de intervalos, sean el intervalo A semicerrado de -4 a 9, el intervalo B también semiabierto de -8 al 5 y el intervalo C un intervalo abierto de 6 a 8. Vamos a calcular la unión de A con B y la unión con B con C. Son dos casos interesantes que pasan cosas diferentes en estas uniones y pues vamos a resolverlas. Para ello vamos a trazar la línea que representa a la recta de los números reales. Con puntas de flecha marcamos el infinito a la derecha, menos infinito a la izquierda, el valor, bueno, el cero, que pues determina hacia qué lado están los positivos y a partir de dónde están los negativos. Bien, entonces vamos a marcar en nuestra gráfica el intervalo A, un intervalo semiabierto, o también semicerrado le nombran, -4, con corchete, significa que el -4 pertenece al intervalo A. Gráficamente se le coloca una bola negra, aquí en el extremo -4, y abre hasta 9, bueno, se extiende hasta el 9 positivo, nada más que el 9 tiene paréntesis, es semiabierto, entonces aquí en el 9 no pertenece al intervalo, es abierto, y extendemos. Entonces este es el intervalo A. Vamos a trazar el intervalo B. También es un intervalo semiabierto. Este va de -8 hasta 5. -8 es abierto, entonces en -8 colocaremos bola blanca, abierto, y en el 5 es corchete, cerrado, entonces ponemos bola negra, y bueno, extendemos de extremo a extremo. Este es el intervalo B. Y el intervalo C es un intervalo abierto de 6 a 8. Lo voy a poner arriba de nuestra recta. De 6 a 8. 6 abierto y 8 abierto. Aproximadamente por aquí, entre el 5 y el 9 que ya había marcado previamente. Entonces este intervalo abierto. 6 con 8. Intervalo abierto. Intervalo C. Vamos a iniciar con la unión de A con B. El intervalo A, unión intervalo B. Podemos ver que el intervalo A y el intervalo B coinciden en alguna parte, de hecho coinciden a partir del -4, como podemos aquí ver en la gráfica, y coinciden hasta el 5, que es donde termina el intervalo B. Entonces de -4 a 5 coincide el intervalo A y B. Esto significa que la unión va a formar un nuevo intervalo, y para encontrar dicha unión lo que hacemos es fijarnos en el extremo que esté más a la izquierda, considerando el intervalo A con el intervalo B. Entonces, analizando, revisando nuestra gráfica, el extremo que está más a la izquierda es el -8, que corresponde al intervalo B, es este de acá, -8. Significa que nuestra unión empieza precisamente aquí, en -8, se va extendiendo en todo B, vamos en B, empieza a coincidir con A partir del -4, coinciden hasta el 5, termina la coincidencia entre A y B, pero la A sigue, como es unión, recuerden que hay que juntar al intervalo A con el B en uno solo, entonces a partir del 5 se mantiene el intervalo A, entonces seguimos caminando hasta donde termine el intervalo A, nos fijamos en el extremo de la derecha que esté más alejado, en este caso sería en el 9, aquí en 9, es el extremo de la derecha más alejado. Y de esta manera podemos ver que la unión del intervalo A con el intervalo B va de -8 hasta 9, formando un nuevo intervalo. En este caso sería un intervalo abierto. Se forma un intervalo abierto en esta unión de A con B, que la podemos expresar en notación de intervalos.
Ahorita la voy a expresar en notación de conjunto, sí, pero espero que quede claro aquí cómo se calculó la unión, en realidad es usando las gráficas, se revisa también si hay coincidencia o intersección, adelantando un poquito a otra operación de intervalos, a la intersección. Cuando decimos que coinciden, hay elementos en común, o sea, la intersección de A y B forma o es otro intervalo, también en este caso, y entonces la unión, reuniendo la unión, se fue un intervalo desde -8, que es el extremo que está más a la izquierda, hasta el 9, que es el extremo que está más a la derecha. Aquí podemos ver que el -8 es un extremo de B y el 9 es un extremo de A. ¿Sí? Acá -4 y 5, que eran los otros extremos de B y de A respectivamente, pues no se consideran en la unión, o sea, sí están, pero no están, digamos, en la definición final de la unión de A con B. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está esta parte. Ahora, caso especial en la otra unión, B con C, el intervalo B de -8 a 5, está aquí en color azul, el intervalo C está aquí arriba en negro, voy a remarcarlo aquí, voy a hacerlo en rojo, es de 6 a 8. Pues como podemos observar, no hay elementos que coincidan en B con C. En B con C no hay elementos que coincidan. Sí, acá de -8 a 5, y ahí termina B. De ahí de 5 nos brincamos al 6, y ahí en 6 abierto empieza C, hasta el 8 también abierto, y ahí termina el intervalo C. En estos casos decimos que la intersección es vacía, el intervalo B y el intervalo C son disjuntos, es decir, no tienen elementos en común, su intersección es el conjunto vacío o es vacía, pero se puede hacer la unión, aunque no se va a formar un nuevo intervalo como en el caso anterior que ya revisamos. En esta ocasión la unión se va a quedar expresada como -8 hasta 5, que es el intervalo B, unión de 6 a 8 abierto, perdón, aquí el 5 es cerrado, déjenme le corrijo, y le puse abierto, no, es cerrado, el 5, unión, el intervalo abierto C, que es de 6 a 8, positivos, 6 a 8 abierto, positivo. Y así podemos dejar expresada la unión de B con C, la unión de estos dos intervalos. No se forma un nuevo intervalo, es unión de intervalos. Lo que podemos hacer, y ahorita lo voy a escribir, es expresarlos como notación de intervalos, perdón, notación de conjuntos, ¿sí? Como notación de conjuntos lo voy a escribir. Aquí está la unión expresada en notación de intervalos, -8,5, unión, el intervalo abierto 6,8. ¿Sí? No hay elementos en común, a diferencia del otro que sí había elementos en común y se formaba un nuevo intervalo en el resultado final para que puedan diferenciar ambos casos. ¿Sí? Entonces, ahí están ambos casos. Voy a expresar aquí como conjuntos. Entonces, aquí el intervalo abierto de -8 a 9. Vamos aquí con llave. La variable que elijo aquí va a ser x, que pertenece a los números reales, tal que extremo izquierdo es -8. Es abierto, entonces utilizo el menor que la variable que expresé al principio, que es x. Extremo derecho es 9 abierto, entonces aquí es menor que 9. Entonces aquí está en notación de conjunto nuestra unión de intervalo A con el intervalo B. Ahí está. Hacemos ahora algo similar con la unión de B con C. No hay elementos en común, no se forma un nuevo intervalo. Lo que podemos hacer es dejarle expresada la unión, -8 con 5, cerrado, -8 abierto, 5 cerrado, unión, el intervalo abierto 6,8, 6,8, abierto.
Ahí está en notación de intervalo. Vamos a ponerlo en notación de conjunto. Entonces aquí sería, voy a usar la variable y ahora, también se puede usar. Entonces, variable y que pertenece. Normalmente como variable usamos la X, la Y y la Z, las últimas letras del alfabeto. Y que pertenece a los reales, tal que menos 8, extremo izquierdo. Voy a escribir primero este intervalo como conjunto, menos 8,5. Entonces aquí sería menos 8, es abierto, utilizo el menor que. La variable que le declaré al principio fue Y, entonces menor que Y. Extremo derecho es 5, que es cerrado, entonces aquí utilizo el menor o igual que 5. Ahí está ya el intervalo menos 8,5 expresado como conjunto. Luego aquí afuerita voy a escribir unión, y vuelvo a abrir llave. Utilizo la misma variable, Y, que pertenece a los números reales, tal que extremo derecho es, bueno, es abierto en general, entonces aquí es 6, extremo izquierdo es 6, menor que la variable que declaró al inicio, que es y menor que otra vez, que el extremo derecho, que es 8. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el intervalo abierto 6, 8, expresado como conjunto. Y es lo que podemos hacer únicamente para este ejemplo, a diferencia del anterior, que se formaba un nuevo intervalo. Aquí no se alcanza a ver todo, déjenme lo ajusto para que se pueda ver completo. Ahí está, ya se ve completo, B unión con C, se deja expresada la unión de estos intervalos, se expresan como conjuntos, cada uno por separado, y entre ellos volvemos a escribir el símbolo de unión. ¿De acuerdo? Entonces son casos que pueden presentarse en la unión de intervalos para que los tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video, no sin antes recordarles que comenten, que envíen sugerencias para enriquecer, pues, lo que vayamos trabajando. Les agradezco, nos vemos en la próxima. Hasta luego.